Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy hablamos con Óscar Ernesto Ortega. Él es uno de los directores de la película El último balsero, que ya está en HBO. Tengo que felicitarte por ese gran paso porque es una película que ustedes, tú y Carlos, que son los directores de este film, me han hablado que pues, no contaron con todos los recursos que hubieran querido. Es una película más bien de carácter íntimo y ha llegado a HBO. Felicidades, gracias por estar con nosotros. Óscar, ¿cómo estás? Hola Wendy, muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Pues sí, una película que ha llegado a HBO, una gran sorpresa, porque comenzamos esta película tratando de terminar la primera escena. Esa era la máxima que teníamos. Decíamos, una escena a la vez. Pensemos en lo que estamos filmando hoy, no pensemos en lo que vamos a filmar mañana. Y así hemos llegado hasta HBO Max. Así que la verdad estamos muy Imagínate. felices por ello. Un logro tremendo, felicidades. La película Gracias. empieza en el año 2017, llega Ernesto, un cubano, en balsa a Miami, justo en el momento en que se deroga la ley pies secos, pies mojados. Él es graduado en filosofía, es muy alternativo, está buscando a su padre, que él creía que estaba fallecido, no vamos a hacer ningún Ujú. spoiler, y quiero preguntarte si detrás de toda esa historia hay algún hecho real que les haya como inspirado a crear toda esta narrativa. Sí, hay verdad detrás del personaje del padre de Ernesto. Esa historia o la manera en la que el gobierno cubano intentó, digamos, curar la homosexualidad, eh, haciendo que las personas tengan relaciones, que los homosexuales tuvieran relaciones forzadas con mujeres, sí es cierto. Y de hecho le ocurrió a alguien de mi familia. O sea, eso nos basamos en esto. Lo que pasa es que no es cierto que Ernesto nació. O sea, esta persona simplemente decidió no ceder y no hacerlo, pero, pero sí se hacía, sí fue real. De hecho, eso fue un poco lo que nos inspiró a continuar eso y utilizando el hecho de que derogan la política de pies secos, pies mojados. Claro, al final es una realidad colectiva, ¿no? Que han vivido tantísimos cubanos. Exacto. Oscar, tengo entendido que tú, junto con Carlos, fundaste en Cuba una de las primeras productoras independientes en la isla. Esto fue en el año 2008, se llamaba La Central. Así es. Eh, Quiero que me cuentes cómo trabajaban ahí, cómo se hacía un documental, una película en el Central y qué ha sido de esa productora. Ok, pues realmente tenemos que ir un poco más atrás. Cuando teníamos 14 años, Carlos y yo empezamos una banda de música, hacíamos trova, que era un género en el momento en Cuba bastante fuerte, ya desgraciadamente ha ido bajando, y comenzamos a tocar guitarra juntos y a colaborar y escribir canciones, cosa que no, lo hemos traído hasta hoy, que seguimos escribiendo guiones juntos, ese entrenamiento de escribir en grupo, de aportar ideas y de que lo que importa realmente es la mejor idea, no quién la pone, es algo que hemos Ujú. traído. Pues luego, exactamente en el 2008, incluso un poquito antes, comenzamos en el ISA, en el Instituto Superior de Arte, y teníamos muchas ganas de hacer cortometrajes. Y no tenían todos los recursos para que todos pudiéramos hacer cortos. Entonces decidimos con una camarita que conseguimos, con un sonido y unas luces de jardín, decir que teníamos una compañía de producción. Realmente lo que teníamos era muchos sueños y muchas ganas de hacer cosas, pero teníamos cuatro cosillas y así, pero yo creo que cuando te pones un sueño grande y caminas ahí, pues eventualmente sucede. Y eso sucedió, tuvimos mucha suerte y empezamos a hacer documentales. Trabajamos mucho para Red Bull, que fue una gran Ujú. oportunidad. Ellos no hacían publicidad, ellos introducían la marca en contenido, que es lo que nosotros le dábamos. Hacíamos documentales donde de alguna manera aparecía la marca y esa era la publicidad que hacían y nos daban a nosotros bastante libertad creativa para hacer nuestros documentales. Entonces comenzamos el Central en Cuba, estuvimos yo creo que casi 5 o 6 años trabajando ahí, haciendo de todo. Documentales, cortometrajes, muchos cortometrajes, videos musicales y sobreviviendo a la realidad de Cuba, tratando de hacerlo lo mejor posible. Y patrocinando la escuela, hicimos muchos trabajos para la escuela donde estudiamos, pues poníamos los ¿Qué equipos y escuela tal. fue? Instituto Superior de Arte, ELISA, en Ah, Fanca. Elisa. Ahí se Sí. conocieron. No, bueno, no, nos conocimos tocando guitarra por la calle a los 15 años. Luego entró Carlos primero, yo estudié historia un En poco y me 23, dio... en la Exacto, casona. exacto, ahí justamente. Y nada, y después Carlos empieza primero en Elisa y yo después me sumo y ahí continuamos estudiando y con esta compañía de producción.
Bueno, y qué bueno que los dos pues se encontraron, digamos, ya en Estados Unidos. No sé si fue como un camino que pasaron juntos o fue después que se encontraron y dijeron, ay, mira, podemos hacer esta película. Pues fue después, de hecho, Carlos vino primero, se fue a Los Ángeles, él estudió una maestría en American Film Institute, algo que para él es un gran mérito, la verdad, porque entran muy pocas personas, yo creo que él es el único cubano que ha estudiado ahí. Yo me vine a Miami después, seguí con el Central, me traje el Central Producciones a Miami y acá empezamos a hacer comerciales y otro tipo de trabajos. Comencé a escribir este guión, inmediatamente se lo envié, él lo leyó, le gustó y ahí lo coescribimos de nuevo juntos porque empezamos de cero. Y esta pequeña productora que empezó con 3 luces de jardín y una camarita fue la que nos hizo hoy esta primera película. En HBO ya ahí han llegado. ¿Cómo fue el casting? ¿En qué parámetros ustedes se basaron para decir, estos van a ser nuestros personajes? Pues el primer personaje que casteamos fue Héctor Medina, que es el personaje de Ernesto, y no fue para nada un casting formal. Comenzamos a escribir la película y a pensar en quién podría ser el actor. Y el primero que nos vino a la mente fue Héctor, que además venía de un recorrido muy lindo con Viva, que era su película anterior en ese momento, y estuvo en Sundance. Y Héctor estaba viviendo la misma realidad que vivió nuestro personaje Ernesto. Héctor se estaba mudando a Miami, se estaba quedando acá, estaba comenzando una nueva vida como nuestro personaje. Y él tenía un poco también el temor de no hacer cine en Miami o de que se demorara demasiado. Miami ahora, por suerte, está cambiando y hay más industrias, se está produciendo mucho más, hay teatro, hay música, pero en el 2017 todavía no tanto. Entonces, Mm. hablamos con Héctor, Héctor nos dijo que sí, después de que Héctor dijese que sí, tuvimos una película. Hasta ese momento realmente teníamos un guión y muchas esperanzas. Una vez que Héctor se sumó, pues ya empezamos en serio a trabajar en esto. Y luego nos fuimos con Néstor, que hace el personaje de Ale, que también lo conocíamos desde Cuba y es muy bueno, vive acá. Y fue así, los personajes de cubanos que vienen de Cuba fue un poco más sencillo. Lo más complejo fue que queríamos que fuese una película cubana y Cuba en Miami, una es un pedazo de la isla, pero no nos pertenece solamente a nosotros, los cubanos que vinimos recientes. Realmente Mm. nuestra cultura le pertenece a todos los cubanos que hay acá, que hay muchos que nacieron acá y que Mm. sienten tanto la historia y nuestra cultura como nosotros mismos. Entonces empezamos a buscar actores cubano-americanos y tuvimos mucha suerte. Hicimos un casting a Chas Mena, que interpretó Lenin, que la Mm. verdad trabajó muy duro en este personaje. A Cristina García, que hizo el personaje de Lucy, que además ella es músico, tiene una banda acá, hace música electrónica. Y Qué esos bien. castings fueron un poquito más formal, pero te diría que el proceso de una película, que es que citas a un montón de actores a una oficina y les dices, léanme un pedazo del guión y tal, eso no sucedió con nosotros. Nosotros fuimos puntualmente A buscando buscar qué a actor quienes. se parecía al personaje que queríamos hacer. Qué bueno, pero salió muy bien. ¿Cómo era la química de ellos detrás de cámaras? Excelente, la verdad. Nosotros tratamos, este oficio es muy duro, se trabajan 12, 13 horas al día. Si no te llevas bien con la gente con la que trabajas, pues tienes que dedicarte a otra cosa, no hay forma de hacerlo. Entonces, en todo lo que hacemos, tanto en películas como en comerciales, tratamos de que la química sea perfecta, que haya buena energía, que nos entendamos. Y eso sucedió por suerte. Realmente fue un grupo muy lindo y ellos trabajaron muy bien entre sí, todos. ¿Alguna historia memorable ahí que recuerdes de, uf, casi no sale o salió mejor de lo esperado? Algo que sea remarcable de ese Sí, proceso de producción. tenemos mucho. Imagínate, una película que se filma solamente pensando en la escena que estamos filmando y un poquito en la que viene después está llena de contratiempos, de improvisaciones. Una de ellas fue no quiero revelarlo, pero la escena del mar, la primera escena, termina de una manera que fue completamente accidental. Nosotros no teníamos recursos para que eso realmente ocurriera. Eso lleva un montón de papeleo, burocracia y dinero que no teníamos. Y lo que sucedió fue que, nada, estando en el entorno en el que estábamos, uno de los actores, que no era un gran navegante, y no digo más, pues sucedió lo que sucedió y tuvimos que adaptar el final de esa escena, de hecho, y grabar unas voces en off. Eso nos cambió el rumbo de la escena y de la historia, y a partir de ahí tuvimos que reconstruirlo todo porque nada, sucedió accidentalmente. Esa fue una de las grandes, eso nos viró todo.
Pero bueno, quedó súper bien y súper Pero llamativo, la verdad, claro, ese porque el inicio. operador del dron que tiene sangre fría se quedó filmando y él no paró nada. Todos los demás estábamos en la locura y él se quedó filmando tranquilito y ahí se usó. Un saludo al operador, bien Ok. hecho. Y son 2 años, ¿no? El Ujú. tiempo que tienen de contrato con HBO. ¿Esto qué significa? ¿Ustedes pueden ofrecerle a la plataforma más productos, más producciones en esos 2 años? ¿O es que en esos 2 años la película va a estar en la plataforma? En ¿Qué esos dos significa años, tener un contrato de 2 años con HBO? sí, en esos 2 años la película va a estar viviendo en la plataforma como una película de HBO Max. Pero esto significa mucho para nosotros porque siendo directores jóvenes, ya no somos tan jóvenes, pero nos consideran jóvenes, directores jóvenes con su primera película, sin agentes, nos fuimos por, digamos, por el lado de la producción, incluso la producción independiente realmente no es tan independiente, viene de estudios, viene de agentes, viene de un sistema en el cual nosotros no entramos, nosotros decidimos con recursos propios empezar a hacer esta película, filmarla, editarla, mandarla a festivales también sin agentes y logramos hacer esta venta y conseguir a un agente de HBO. También nos ayudó que Carlos es muy bueno mandando emails, es muy bueno buscando y la vendimos, cosa que no suele suceder. Ese no es el proceso normal, digamos, de distribuir una película. Esto viene por otro lado. Entonces, entrar al edificio, que es un poco tocar las puertas de la industria, para nosotros y para nuestra carrera es un salto muy, muy grande. De una vez que estás ahí, tienes que seguir produciendo, tienes que probarlo, pero es muy difícil penetrar ese edificio. Esas puertas están bloqueadas, es muy difícil. Estamos, digamos que o en el primer piso o incluso en el sótano, pero estamos dentro del edificio. Entonces, eso significa mucho. La película va a vivir ahí. HBO Max la valida. Ellos además acá en Estados Unidos están muy fuertes, están compitiendo muy duro con Netflix, Amazon, están teniendo contenido bastante exclusivo, son bastante selectivos a la hora de decidir la compra de una película, entonces eso un poco valida también este proyecto nuestro. Pero tenemos la libertad, y es algo en lo que seguimos trabajando, de seguir distribuyendo la película en Europa, en América del Sur, en Asia, en África, o sea, tenemos todos esos territorios libres y también tenemos libre el teatro. De hecho, en, terminándose la pandemia, tuvimos la suerte de poner la película acá en un cine, en 2 cines de hecho en Miami, y también llevarla al Festival de Cine de La Habana y que se exhibiera en La Habana, incluso al mismo tiempo que se estaba exhibiendo en Miami, que es algo que no suele suceder. ¿Y el recibimiento de la película en La Habana cómo fue? Pues fue muy bueno, la verdad. Yo estoy muy contento. De hecho, yo diría que para nosotros era tan importante Mm. distribuir la película en un network grande como HBO como llevarla a La Habana. Para poder cerrar el ciclo de esta película necesitábamos llevarla a La Habana. Carlos y yo llevo poco tiempo acá, llevo unos 6 años, y nos formamos ahí, nuestros amigos también están ahí, nuestros compañeros de trabajo, entonces realmente era bien importante llevarla y tuvo un recibimiento lindo. Recuerdo una señora que se acercó a nosotros, nos abrazó y nos dio las gracias por hacer esa película y por llevarla ahí en el momento en el que además la llevamos, que fue en diciembre y que la situación estaba bastante tensa. Qué bonito, ¿no? Tocar a la gente y tener la Ujú. validación también de los que están dentro de Cuba. ¿Qué tan Sí. difícil, ustedes que han hecho películas documentales, publicidad dentro y fuera de la isla, qué tan difícil es hacer una película dentro de Cuba? Pues en términos económicos es muy difícil. Tanto como acá, pero todavía más, la verdad. Aunque en Cuba todo es un poquito más barato de lo que es, de lo que puede ser filmar una película afuera, igual los recursos son limitados. Para el mundo independiente es aún más difícil, prácticamente imposible, porque todavía el ICAIC, la industria, ellos tienen su propio presupuesto, ellos deciden qué película o qué guión ellos quieren producir, y una vez que la industria lo decide, pues entonces a lo que te tienes que enfrentar es que igual no tienen todos los recursos, que tienen que rentar mucho de los equipos de la iniciativa privada, pero al menos tienen el soporte de una industria. Si eres independiente, es muy, muy complicado. O sea, digamos que cada director de cine o realizador cubano que logra hacer y terminar una película, hay que aplaudirlo mucho. Después el resultado puede ser que sea, pero ya por haber hecho una película se merece el reconocimiento de todos, porque la verdad se trabaja muy duro. De hecho, Carlos y yo teníamos una compañía de producción con determinados recursos y no pudimos hacer nuestra primera película allí.
Eran 3 luces de jardín, Exacto, los bueno, 3 luego recursos del subió un principio, está complicado, poquito, luego invertimos un poquito más, pero más o menos por ahí. más o Sí, muy menos. 3, complicado. 4 elementos. Ahí está. Te quiero preguntar si tienen algún proyecto, alguna historia nueva en la que estén trabajando, para que nos vayas Ujú. adelantando si hay cositas Pues que ver sí, próximamente. tenemos la tremenda suerte de empezar a filmar nuestra próxima película ahora en julio. Ya estamos trabajando fuerte en Qué bueno, preproducción. Es un guión que viene adaptado de una obra de teatro de dos productores de Broadway qué bueno. y estamos en asociación con ellos. Y Héctor Medina va a ser también nuestro personaje principal, digamos, o el coprotagónico, porque son dos personajes de esta película. No es una película muy grande, es una película todo ocurre en una sola locación, pero ya estamos en ello. Así que yo creo que para septiembre vamos a poder tener la película filmada. Qué bueno, estaremos muy pendientes. ¿Qué mensaje Gracias. quisieron enviar con esta película que es sobre inmigración, por supuesto, pero toca temas de pues, homofobia, comunidad LGTBI? Yo quiero saber qué mensaje ustedes realmente quisieron enviar al público. Ya después cada uno, por supuesto, interpretó la película y se montó su propia historia, pero el mensaje que ustedes quisieron enviar, ¿cuál fue? Pues yo te diría, quizás, no sé si exactamente tuvimos un mensaje tal cual, porque era difícil, por los temas que estábamos tocando y por no formar parte realmente de esa realidad, valga la redundancia, porque la historia del padre de Ernesto llegó mucho antes de lo que vivimos Carlos y Carlos y yo tampoco nos montamos en una balsa e hicimos ese terrible recorrido y peligrosísimo. Ujú. Yo creo que no nos podemos dar el lujo de decir tenemos un mensaje para ustedes, porque la verdad no sería ético, pero lo que sí quisimos por lo menos fue exponer una realidad. Una es la realidad de la homofobia, de lo que le sucedió al padre de Ernesto, porque no solo por lo que yo viví, por lo que me contaron a mí, sino hay muchos materiales, de hecho hay un documental maravilloso que se llama Conducta Impropia de Néstor Almendros, que tiene muchas entrevistas que recogen esa realidad. Entonces quisimos exponerlo, pensamos que era algo de lo que se había hablado poco y que es necesario que la gente lo sepa, sobre todo para que no Ujú. vuelva a pasar de nuevo y para tratar de combatir de una vez esa homofobia y esa masculinidad tóxica, incluso que tenemos los latinos a veces por un tema de idiosincrasia que necesitamos poner a un lado. Y por otra parte, quisimos poner preguntas, porque esta película además, si se dan cuenta, no trata de validar nada exactamente. De hecho, tenemos una escena que es esa famosa escena con Thomas, la escena de la comida, donde hay una discusión, Ujú. donde hay opiniones, y eso se siente mucho acá en Miami, donde hay opiniones muy fuertes y hay unas diferencias generacionales entre los emigrantes muy fuertes y nosotros simplemente quisimos exponerlo, quisimos poner una comida que muchas terminan así desafortunadamente y que cada cual tome sus decisiones y encuentre las respuestas y que yo no creo que nadie tenga incluso la razón. Yo creo que la idea de crear un emigrante como Ernesto que llega y que de inicio no mira hacia arriba y se deslumbra como suele suceder por los edificios altos y tal, sino que es un hombre con conflictos y que viene con, no quiero decir adoctrinación, pero puede ser de haber estudiado filosofía marxista en la Universidad de La Habana. Yo estudié historia y el aula de filosofía estaba al lado de mi aula. Por eso fue que Ernesto lo hicimos filósofo, porque esos eran con los que yo estaba en el recreo en la Exacto, tus universidad. amiguitos de ahí de la zona. Exacto. Y venir con toda esa carga y de pronto enfrentarte a esto y darte cuenta que lo que te contaron no es exactamente así, que tiene diferentes interpretaciones y que a partir de ahí tú tienes que crear tu propio concepto, eso más que un mensaje es soltar un montón de preguntas, lo cual también es más fácil preguntar que decir algo, pero bueno, soltar Ujú. todas esas preguntas y que la audiencia vaya encontrando las respuestas por sí mismo. Películas referente de Oscar Ernesto Ortega, que te Mm, inspiren, que tú hayas ok. dicho, uff, ojalá yo pudiera hacer algo así. Empecemos por las cubanas. Las cubanas, Memorias del Subdesarrollo, es una película que a mí me fascina y que yo creo que funciona en todos los tiempos y Titón en ese caso fue un visionario de todo, porque además lo escribió y sucedió tal cual hasta hoy. Mm. Eh, Fresa y Chocolate es otra película también que me toca mucho. Lucía.
Y yendo un poco a Sudamérica, hay una que se llama El lado oscuro del corazón, de Liceo Subiela, que también es muy buena. Y un poco más acá, ahora de hecho estamos trabajando muy fuerte para esta nueva película que vamos a hacer, con una película que se llama Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, y Daniel Day-Lewis es el actor principal, muy interesante. Me gustan las películas calmadas, no demasiada acción, pero con mucha psicología y donde los personajes tengan una carga emocional muy fuerte. Con un fondo ahí poderoso. Pues gracias, Sí. Oscar. Vamos a estar muy pendientes aquí en Diario de Cuba de esta nueva película. Te felicito ya por el logro a ti y a Carlos de ya estar dentro del edificio, como tú dices, aunque sea en el sótano, van para arriba. Espero verlos en la azotea muy pronto. Nos quedamos en contacto y suerte con todos los nuevos Seguro. proyectos. Muchísimas gracias. Ten muy buen día.